Hola, mi nombre es Juan Luis y en este video lo que vamos a ver es cómo utilizar la fórmula Excel. Para ello comenzaremos con ejemplo sencillo, no sin antes ver cómo está compuesta la fórmula. La lógica de abordar el tema es explicando primero lo que es, para qué sirve, cuáles son los elementos que componen la fórmula de Excel. Vamos a hacer ejemplo de cada uno de los pasos y explicar por qué se hacen cada una de estas acciones. Para ello utilizaremos la magia de la tecnología, efectos y demás, para que sea fácil entender. La intención es esa, la intención es que una persona no tenga que tener un conocimiento previo para entender lo que es, cómo se utiliza la fórmula SI y las demás funciones complementarias que pueden estar con esta. Y a ti, que eres estudiante, que tienes que ver este video, el video es autosuficiente, como hice con el video anterior, que te llamé, que te escribí, que hicimos videoconferencia en grupo. Lo mismo te va a pasar con este. Y lo sabes. El contenido está básicamente estructurado en 3 puntos principales. El número 1, se explicará la estructura de la fórmula. En el número 2, ya veremos la función I y la función O agregada a la primera fórmula. Y en el número 3 veremos la técnica de anidar la función SI. En el número 3 lo que haremos es ver cómo se anidan diferentes funciones. ¿Qué quiere decir eso de anidar? Vemos que en el punto, tanto en el punto 1 como el punto 2, hay unos subtemas a desarrollar, como es en el caso del punto 1, los operadores lógicos, y en el caso del punto 2, la tabla de verdad. Son temas complementarios a cada uno de esos puntos y lo veremos en el desarrollo de cada uno de ellos. La estructura de la fórmula SI está constituida por una prueba lógica, un valor si es verdadero y un valor si es falso. Visualmente en Excel se ve de esta forma. Si nosotros presionamos la función f de x o f de x, nos saldrá el siguiente visor o ventana de ayuda, que lo que hace es que nos muestra los diferentes argumentos y qué significa cada uno de ellos. La composición de la fórmula, había dicho, está constituida por una prueba lógica, donde esta lo que quiere decir es cualquier valor o expresión que puede evaluarse como verdadera o falsa. Está básicamente compuesta por un conjunto de operadores lógicos y la forma de utilizarla es la siguiente. Imaginemos nosotros que tenemos dos valores, A y B, y lo que podemos hacer es preguntar si el valor A es igual al valor B, si el valor A es mayor al valor B, si el valor A es menor o igual al valor B, si el valor A es diferente al valor B. El resultado de esta pregunta solamente puede ser uno de estos, verdadero o falso. No puede ser los dos o un intermedio. Tiene que cumplirse solamente una de esas condiciones. Los otros argumentos son el valor si es verdadero o valor si es falso. Y básicamente lo que dice esto es qué va a pasar cuando la prueba lógica dé como resultado verdadero y qué va a pasar cuando la prueba lógica dé como resultado falso. En cada uno de estos renglones se coloca el valor que va a tomar la coordenada a la que se le aplica la fórmula. Vamos a suponer que yo tengo valor A y valor B. La variable C sería decir si A y B son iguales o si esos son diferentes. Yo voy a utilizar la fórmula SI y lo único que tengo que hacer es poner la prueba lógica donde voy a preguntar la coordenada B3
es igual a la coordenada C3, si es así, si son iguales, lo único que tengo que colocar aquí es, aquí voy a decir, son diferentes, y voy a cerrar paréntesis. Aquí voy a ponerlo un poquito más claro. A y B son iguales. Entonces, A y B. Si yo pongo aquí un 4, A y B son iguales. Sencillo, ¿no? 10 y 4 son diferentes. Y 10 son iguales. ¿Cómo podemos nosotros hacer una fórmula un tanto más avanzada con estos dos operadores o estas dos funciones auxiliares? Veamos. Quedamos que la estructura de una fórmula sí es esta. Una prueba lógica, valor verdadero, valor sí es falso. Para hacer uso de la función y o la función o, lo único que se debe de hacer es, en la parte de la prueba lógica, se coloca dentro de paréntesis un conjunto de pruebas lógicas precedida por la letra I o por la letra O, según corresponda. O sea, se utiliza I, se coloca entre paréntesis un conjunto de pruebas lógicas, o por lo contrario, se utiliza la letra O y un conjunto de pruebas lógicas. Es muy importante resaltar que cada una de estas funciones operan de manera diferente, hacen cosas distintas. Vamos a ver un ejemplo de cómo estaría compuesta la fórmula si utilizando la función i. Como vemos aquí, sustituimos la parte de la prueba lógica y esta está en blanco. Lo único que debemos hacer es colocar la prueba lógica 1, la prueba lógica 2, la prueba lógica 3 y así tantas como sean necesarias. Vemos que aquí lo único novedoso es que las pruebas lógicas aquí están dentro de paréntesis precedidas por la letra I y que pueden ser más de una. En la forma tradicional, en la estructura básica, es una sola prueba lógica. Vamos a ver un ejemplo de la fórmula si utilizando la función i. Vamos a imaginar que estamos en el aeropuerto y que vamos a salir del país. Entonces, estando allí, el agente de migración nos hace unas preguntas y él va digitando nuestra respuesta en una hoja de cálculo y esta le va a decir si la persona está apta para viajar o no. En esta parte lo que yo he hecho es lo siguiente. He dicho, el valor que está en la coordenada tiene un asterisco, en la coordenada C3 tiene un asterisco, el que está en D3 tiene un asterisco la que está en E3. Para que eso sea verdadero, todos tienen que tener un asterisco, de lo contrario será falso. Entonces, si eso es verdadero, yo lo que voy a decir es, puede viajar. Voy a decir que sí. Función O, lo único que aquí cambia es que en vez de yo tener la letra I, tengo la letra O, es decir, la letra O es la que precede. Pero, aunque se expresen de la misma forma, funcionan de forma distinta. Veamos un ejemplo de la fórmula si implementando una función O. Imaginemos ahora que hay 4 personas que quieren rentar un vehículo. Entonces, la agencia suministra a estas 4 personas un formulario para que lo llenen con su nombre. Y dentro de los datos que existen allí está que si tienen licencia. Y la única forma que se le renta el vehículo es si uno de ellos posee una licencia de conducir. Si cualquiera de esas condiciones se da, la respuesta debería ser sí. Pero si no se da, la respuesta debería ser no.
Aquí dice no, porque ninguno de ellos y ellas tiene una licencia de conducir. Pero si María, por ejemplo, tuviera una licencia de conducir, fíjate que ahora aparece en sí. Si este tiene una licencia de conducir, igual aparece en sí, igual aparece en sí. Porque la condición O lo que hace es que toma el conjunto de valores que está dentro de este paréntesis, y si uno de ellos es verdadero, entonces esa prueba lógica será verdadera, con uno solo que sea verdadero. La única forma que eso es falso es si todas esas preguntas lógicas que están aquí adentro, si todas son falsas. Si yo lo quito todo esto, fíjate que sale aquí no. Si se lo pongo aquí a Juan, sale aquí que sí. En este ejemplo, lo que vemos es que si el paciente tiene fiebre, cansancio y tos seca, es decir, el síntoma 1, el 2 y el 3, y en adición a eso tiene una edad mayor o igual que de 45, se le aplica la prueba COVID-19. Y para que eso se dé, para que esto se dé, deberían cumplirse todas las condiciones. O sea, debe ser mayor o igual de 45, que tenga fiebre, cansancio y tos seca. En el caso de este valor que sale aquí automático, dice el enunciado que si el paciente presenta cualquiera de los síntomas, cualquiera de estos, la hoja de cálculo debe de indicarle el medicamento 0333. Aquí están los 3 síntomas, pero si yo quito uno, fijémonos que esto se mantiene, el medicamento, y de la única forma que dice sin indicaciones adicionales es si no tiene ninguno de estos 3 elementos. Si yo le pongo aquí congestión nasal, no importa, pero si le pongo aquí que tiene cansancio, fíjate que aquí dice medicamento 0333. Vemos aquí cómo cambia. Entonces, en esta fórmula se aplica el I, porque se tienen que dar las 3 condiciones, las 4 condiciones, y en esta se aplica el O, porque basta con que tenga un solo de estos síntomas para que se aplique o se recomiende el medicamento 0333. ¿Y cómo hicimos esto? Vamos a ver. Todas las pruebas lógicas tienen que cumplirse para que la función lógica devuelva verdadero. Y cuando devuelve verdadero se ejecuta el primer parámetro, que en este caso es recomendar la prueba, y de lo contrario, el segundo. Para que esto funcione, yo tengo una fórmula que lo que hace es que evalúa los 3 síntomas. Si cualquiera de ellos está presente, la condición lógica se cumple, porque está con el argumento aquí, con la función O. ¿Sabéis que da mucho miedo también? Punto 3. Sí anidado. Pero una continúa haciéndolo. Coge el miedo de la mano y a seguir viviendo. Porque hay que vivir. Señores, hay que vivir hasta el final. Para la implementación del sí anidado se considera la misma fórmula básica del sí. Es una técnica utilizada para introducir una función sí dentro de otra. La función que se agrega o que es insertada dentro de la función base, lo que hace es que se agrega o se introduce en cualquiera de los valores sí o falso de la prueba lógica base. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos para ejemplificar la prueba lógica normal, ¿no? La estructura de la fórmula sí. ¿En qué consiste un sí anidado? Yo tengo mi prueba lógica, la vemos aquí arriba, y esta prueba lógica
lo que yo voy a hacer es que voy a sustituir el valor falso, el valor verdadero. Yo tengo mi función sí, base, que es la que está arriba, y en esta lo que voy a hacer es que en vez de colocar un valor en el parámetro o argumento, si es verdadero, lo que voy a hacer es que colocaré otra función. Entonces, esa función se va a ejecutar siempre y cuando la prueba lógica de la función base se cumpla. Si no se cumple, lo que se va a ejecutar es la función del valor si es falso. En ese parámetro nosotros pudiéramos poner también otra función. Y lo interesante de esto es que dentro del sí que está dentro del otro sí, yo puedo colocar otro sí, y así sucesivamente, tantos como yo necesite o como la lógica de lo que yo esté haciendo lo amerite. El ejemplo seleccionado para ver el uso de la función sí anidada es el siguiente. Consiste en una hoja de cálculo que lo que va a hacer es que nosotros colocamos el nombre de una asignatura, la calificación parcial 1, calificación parcial 2, la nota literal, la nota práctica, el examen final. Y de manera automática la hoja de cálculo va a sacar el promedio de exámenes parciales, que consiste en el promedio del parcial 1 y el parcial 2. O sea, el promedio de los dos exámenes parciales. Va a obtener una calificación final, que es el resultado de promediar el promedio de los parciales, la nota práctica y el examen final. Entonces, la parte número 3 es en la que nosotros vamos a ver cuándo se implementa un sí anidado. Y esto consiste en que nosotros vamos a transformar la calificación final en una nota literal. Y la nota literal está dada por la siguiente regla. Si un estudiante sacó en esa asignatura una nota que está entre los 90 y los 100, la calificación literal o la nota literal será una A. Si de lo contrario esa persona sacó una calificación que está en el rango de 80 a 89, la calificación será B. Si la persona sacó una calificación final de 70 a 79, la calificación será C. Si la calificación está en rango de 60 a 69, la calificación será D. Y si finalmente la calificación está de 0 a 59, la nota literal será una F. Vamos a ver el ejemplo. Bien, el resultado que se quiere es el siguiente. Yo tengo aquí un conjunto de calificaciones donde, dependiendo del valor que tenga la calificación final, esto que está aquí, se va a imprimir de manera automática esta nota literal. El enunciado dice que si la calificación final está en el rango de 90 a 100, será una A, y si está de 80 a 89, una B, si está de 70 a 79 es una C, y si está de 60 a 69, una D. De forma contraria sería una F. Veamos esto funcionando. Aquí tengo una A, si yo pongo aquí esto, no vamos a ser tan drástico, un 20, vemos como bajo 76 y se convierte automáticamente en una C. Si yo le pongo aquí a esto un 65, fíjate cómo sale ahí una D. Si el examen final es un 70, tiene 58 y eso tiene automáticamente una F. ¿Okay? Eso tiene automáticamente una F. ¿Cómo funciona la fórmula? La fórmula funciona de la siguiente manera. Yo tengo aquí
un sí principal que tiene todos estos sí aquí adentro. Hay un sí dentro de otro sí. Pero yo comienzo con una primera posibilidad y es identificar si la calificación final es una A. Y para yo determinar esto, lo único que tengo que hacer es preguntar si el valor que esté en la coordenada, por ejemplo H5, es mayor o igual a 90. Si es así, será B. Pero ¿qué pasa? Si esto no se cumple, puede ser que sea una B, una C o una D, la nota literal. Entonces voy descartando cada una de las posibilidades. Si no se cumple esto, yo hago otro sí aquí en la parte de falso. Pero fíjate que en la parte de verdadero yo automáticamente escribo la A en caso de que se cumpla. Si no se cumpla, entonces yo pregunto, ¿es mayor o igual de 80? ¿Y por qué hago esto y no coloco el rango de 80 a 89? Sencillo, porque es lógico que si el valor no es mayor o igual de 90, si no es así, es porque el valor es menor de 90. Entonces, como ya sé que en ese punto los valores son menores que 90, lo que hago es que pregunto si yo sabiendo que esos valores siendo menores de 90, entonces está dentro del rango del 80. Es decir, ya yo sé que son menores de 90. Ahora pregunto si ese valor es mayor o igual de 80. Tengo el intervalo de 90 a 100 ya descartado, porque si el valor fuera 91, por ejemplo, se cumpliera la letra A. Y aquí pregunto si el valor está por encima de 80. Pero ya es imposible que en este punto exista un 94, porque si existiera un 94, se cumpliera esta condición, imprime A y automáticamente terminaría. Y así sucesivamente. Si esto se cumple, aquí si H5 es mayor o igual de 80, va a ser una B, y de lo contrario sería preguntar entonces si el valor que tenga H5 cumple con esta condición. Fíjense, otro sí. Pregunto si H5 es mayor o igual de 70. Y si es así, imprimo una letra C. Si no es así, pregunto si el valor entonces es mayor o igual a 60. Si no es así, entonces pregunto si el valor es mayor o igual a 60. Y si es mayor o igual a 60, imprimo una D. De lo contrario, imprimo una F. ¿Por qué imprimo aquí una F? Por la sencilla razón de que si no es A, ni B, ni C, ni D, lo único que resta es que sea una F. Es decir, si el valor no es mayor de 90, ni igual, si no es mayor o igual de 80, si no es mayor o igual de 70, ni tampoco mayor o igual a 60, es porque está por debajo de 60 y eso automáticamente lo convierte en una F. La fórmula sería la siguiente. Tenemos el primer sí, todo eso está dentro de ese sí. Si el sí se cumple, se hace A. Si el primer sí no se cumple, entra este y pregunto si es mayor o igual a 80. Si es así, imprimo una B. Si no se cumple ese, pregunta dentro de ese sí si es mayor o igual a 70. Y si es así, imprime una C. Si no se cumple ese, igual pregunta si se cumple esta condición de que sea mayor o igual a 70. Y si se cumple, imprime D. De lo contrario, imprimiría una F. La F porque no se cumplieron ninguno de las condiciones anteriores. Aparte de las fórmulas que nosotros hemos visto y de las técnicas, existen otras no menos importantes, pero que sí son un tanto más avanzadas. Para nosotros verlas y explorarlas, basta con ir a la función f de x y allí cuando nos salga el símbolo
lo único que tenemos que hacer, cuando nos salga este recuadro, lo único que tenemos que hacer es ir a la parte lógica y ahí nos van a salir todas las funciones. Yo quiero ver trabajando como siempre, hombre, con ritmo, con alegría. Lo cierto es que todas estas fórmulas funcionan básicamente sobre la misma lógica de lo que ya nosotros hemos visto. Es decir, que será bastante fácil nosotros entenderla y aplicar su uso.